Hola a todos. Pues nada, los más viejos del lugar ya conocéis esta fórmula. Se trata de ir oyendo un vídeo, pequeños fragmentos, y yo los voy comentando cuando voy parando. Los fragmentos, entre fragmento y fragmento. Comentaré un poco la jugada. Esa es la fórmula que os propongo hoy. Va a tratar sobre la izquierda woke. Vamos a analizar un poco de qué va realmente la izquierda woke aquí en Europa y en España concretamente, a través del vídeo de la Roxana Kramer, que es una youtuber, bueno, no youtuber, en realidad es filósofa y tendrá su carrera universitaria, etcétera, pero actualmente es conocida por ser, por su canal de YouTube, que se ha hecho bastante famoso y bastante viral. Tiene muchos seguidores y muchas visualizaciones, etcétera, y es una mujer que explica realmente muy bien los temas que toca, ¿no? Entonces en ese vídeo pues no ha sido menos y realmente hace una exposición bastante buena, por no decir buena, muy buena, sobre el tema de la izquierda woke, ¿no? Y he juzgado que podíamos hacer un vídeo sobre ella. Hace tiempo que tengo anotaciones. No lo he hecho antes porque justamente con Raúl, el Equidistante, uno de los canales con los que más colaboro, hicimos hace poco un directo y hablando un poco de este vídeo, justamente, de este vídeo, no exactamente del vídeo, sino de la izquierda woke en general, aunque nos apoyamos bastante sobre su vídeo, creo recordar también. Pero bueno, no tiene nada que ver, eso es un análisis mío, exclusivamente mío, de cómo voy a analizar y voy a recortar el vídeo. Y creo que va a ser interesante porque, claro, el enfoque exclusivamente mío no es lo mismo una charla. Es decir, normalmente ese tipo de vídeos suelen gustar también, veo. Suele bastante interesaros, entonces, pues ya que lo tenía anotado y recortado, etcétera, digo, bueno, no voy a desaprovechar la nota y vamos a las notas, digamos, ¿no? Y vamos a darle caña, ¿no? Así que al principio empezaremos por escuchar el primer minuto y medio de su charla, porque es una introducción buena, nos pone a todos ya en la dirección que queremos. Así que os la voy a hacer escuchar sin más dilación e iré comentando el primer minuto y medio cuando transcurra. Y luego habrá como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 recortes más, 8 o 9 recortes más. O sea que va a ser relativamente corto. Vamos allá. Estamos acostumbrados a hablar de la izquierda woke. Al menos yo nunca dudé de que se tratara de una corriente de izquierda. Sin embargo, la filósofa Susan Neiman escribió un libro titulado La izquierda no es woke, en el que argumenta que el movimiento woke, que definiremos en un rato, no forma parte de la izquierda porque se opone a 3 valores fundamentales de la izquierda que vamos a desarrollar en unos minutos. Neiman decidió investigar este tema porque se encontró con muchas personas que le dijeron que habían dejado de ser de izquierda porque no se identificaban con la cultura woke. La diferencia entre los valores de la izquierda y los de la cultura woke, entre ellos yo, es decir, yo nací en el seno de una familia muy de izquierda, o bastante de izquierda, por no decir bastante, y la verdad es que me fui desencantando conforme fui creciendo porque realmente yo veía que la izquierda ya en aquel entonces no representaba los valores que yo pensaba que debía defender, y la izquierda woke ya no los representa en absoluto, o sea, para nada. Así que yo coincido con los que describe. Que por cierto, ella a su vez estaba haciendo en este vídeo un análisis sobre un libro que había escrito una tal Neymar o Neme, o no sé, ella lo dice ahí. Sigamos. La diferencia entre los valores de la izquierda y los de la cultura woke para Neiman no son pequeños. Por eso, a su modo de ver, este debate no implica Neyman, no Neymar, Neymar. cultivar el narcisismo de las pequeñas diferencias. Susan Neiman nació en los Estados Unidos en 1955, estudió filosofía en la Universidad de Harvard y actualmente es la directora del Foro Einstein en Alemania, donde vive. No se define como marxista, sino como socialista. Dice que es fácil olvidar que alguna vez el socialismo fue una posición política respetable en un país que, como los Estados Unidos, se jacta de ser libre.
Naiman no cree que el wokismo sea de izquierda, dice que no quiere dejar que el wokismo se apropie de la palabra izquierda y que tampoco piensa que quienes no se identifican con la cultura woke sean reaccionarios. En este video vamos a exponer una síntesis de su último libro, La izquierda no es woke, que encuentro muy estimulante para pensar este tema y... Pues ya está. Ya tenemos toda la introducción. Pues ya veis, o sea, se trata de eso. Es decir, y me ha gustado mucho también la mención al socialismo, ¿no? Porque el socialismo, bien entendido y bien practicado, como vamos a pensar en el primer socialismo quizás de Mitterrand, en algunos aspectos, no todos, el primer socialismo de Felipe González, por ejemplo, en sus primeros años, eso es un socialismo bien practicado, ¿no? Y bien entendido. Es un socialismo nacionalista, patriota, y un socialismo que además introduce, digamos, lo bueno del capitalismo y guarda lo bueno de la izquierda original, ¿no? Digamos, del comunismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto es realmente la fórmula ganadora, para mí, era la fórmula ganadora, ¿no? La fórmula que a mí me sedujo en su momento, ¿no? El socialismo de hoy en día ya no tiene nada que ver, está infectado por el wokismo. Y entonces ya es otra cosa, ¿no? Ya es otra cosa. Pero bueno, todo esto que dice la Roxana en este vídeo y la introducción esta, yo llevo 7 años desgañándome aquí, desgañitándome, diciéndolo en mis vídeos sin parar. Es decir, que el woke no tiene nada que ver con la izquierda original, nada que ver, que la Montero, el Pablo Iglesias y toda esta gente no tienen nada que ver con la izquierda, nada. O sea, bueno, sí, remotamente que se basan en ella para decir tonterías, pero no son de izquierda, no practican una izquierda verdadera ni el socialismo verdadero. Es otra cosa, es una especie de liberalismo de izquierda, por decirlo de alguna forma. Es una forma de ser ultraliberal, ultra reaccionario, pero con tintes izquierdoides, no sé. Es un pastiche que no tiene nada que ver con la izquierda original. Es un neofeudalismo, aquí en España concretamente. Es una cosa extraña, es un pastiche extraño, identitario, raro, importado de Estados Unidos, con tintes súper raros, que no tiene nada que ver con la izquierda original, pero nada. O sea, entonces yo creo que llevaba 7 años diciéndolo y me ha gustado que por fin alguien más lo diga de forma tan clara, ¿no? Vamos a pasar a otro pasaje, nunca mejor dicho, a otro fragmento. Como siempre, lo de apuntar es complicado. Venga. Porque el reclamo de los woke no suele estar vinculado centralmente con la posibilidad de poner fin a la pobreza y acabar con la división de clases, que eran los proyectos centrales de la izquierda, sino con los problemas identitarios que principalmente se focalizan en 2 áreas, el género y la raza o etnia. Porque la noción de raza es cuestionada desde una perspectiva científica. Dicho en otras palabras, el wokismo pide fundamentalmente justicia racial o étnica y paridad de género, aunque cabría agregar a lo dicho por Naiman que también hay reclamos identitarios y antidiscriminatorios en otras áreas. Por ejemplo, la orientación sexual, la discapacidad y variantes corporales, entre otras cuestiones. A su modo de ver, así que es totalmente cierto esto. O sea, una de las cosas que más me repatea de esta izquierda woke es el tema es el tema de que todo se basa en el género y todo se basa en la raza. O sea, se dicen antirracistas, pero, macho, yo no veo más racista que un antirracista actualmente, porque solo se fijan en eso. Solo se fijan en el color de piel de la gente, en su procedencia, en su religión, en su raza, en definitiva, de donde proceden y tal y cual, para proteger a las minorías, no sé qué, no sé cuánta. Pero es que es una tontería tan grande, pero ¿de qué clase de minoría hablamos? Vamos a ver. Una persona que viene aquí, que inmigra aquí a Europa, por ejemplo, a España concretamente y tal, que venga de Marruecos, por ejemplo, ¿Marruecos es una minoría en el mundo? Pregunto, o sea, ¿los marroquíes son una minoría en el mundo? ¿Un algerino es una minoría en el mundo? ¿De dónde sale esto? O sea, que no son minorías esta gente, quiero decir, son millones de personas. Solamente que los que vienen aquí, los que migran aquí, evidentemente, pues no son más de donde provienen. Es decir,
evidentemente, formes una pequeña comunidad de inmigrantes, tal y cual, pero eso no quiere decir que seas minoría absolutísima. Es decir, no eres minoría en el mundo, no eres, perteneces a un colectivo, y si ya hablamos de los musulmanes, es un colectivo amplísimo, mucho mayor, de hecho, que los países receptores. Por lo tanto, digamos, llamarlos minoría y en nombre de que son minoría desprotegida y no sé cuántas, darles privilegios o darles prebendas y cosas por el estilo, es un error ya per se. Es un error filosófico profundo ya per se. Pero es que aparte ya, si me meto en que es un error, digamos, la filosofía en sí, la política entera que practican, filosóficamente hablando, lo es igualmente, porque basarlo todo en la identidad y todo en la raza y todo en el género es una chorrada como un piano, es decir, porque además te meten con cosas esenciales, biológicas, estúpidas, que no tienen remedio. Así que realmente todo ello es un pastiche, un engañabobos y una tremenda tontería, ¿no? Vamos un poquito más adelante. Vamos allá. Para otros grupos. Bajo el término woke aparecen movimientos intelectuales muy diversos y lo que los une es el rechazo de los presupuestos de la Ilustración, el movimiento del siglo XVIII que promovió el uso de la razón, la libertad individual y el progreso humano a través de la educación y la crítica a las tradiciones y a las autoridades establecidas. Ahí es otra cosa muy buena. Además, lo woke va frontalmente contra la Ilustración. Y la Ilustración, lo queramos o no, la Revolución Francesa, la Ilustración, todo lo que trajo es el mundo donde hoy vivimos. Es decir, nos pongamos como nos pongamos, la idea de Estado-Nación, aunque sea un Estado-Nación catalán o vasco, hablando de España, la idea de un Estado-Nación, la idea de, digamos, de las libertades individuales que gozamos, todas esas ideas vienen de la Ilustración. Entonces, cuando tú lo basas todo en el género, y lo basas todo en la entidad individual y en la raza y en cosas por el estilo, para supuestamente defenderlos, estás yendo en contra de la Ilustración. La Ilustración vino justamente a decir que todos los hombres somos iguales ante la ley, todos iguales, sin distinción de raza, de género. Precisamente, la Ilustración nos vino a explicar que una persona humana es de respetar y respetable, practique la religión que practique, piense lo que piense, etcétera, por el solo ser, o sea, por el solo hecho de ser un ser humano. Ya está. Es decir, por ser un ser humano ya hay que respetar esa vida, hay que sacralizarla y hay que, digamos, en la medida de lo posible, hasta que no entres en conflicto abierto con esas personas o ese país o lo que sea, que por razones ya geoestratégicas o lo que fuese. Si no entras en conflicto abierto con ellos por unas razones claras, mientras no haya conflicto declarado, esa persona es sagrada. Y da igual su género, es que da igual lo que lleves en el pantalón, si lleves un aparato o llevas otro. Es que es lo mismo, es que no tiene nada que ver, no necesita ni una protección especial, ni una atención especial, es un ser humano como cualquier otro. Tiene su capacidad de defenderse, tiene su inteligencia, tiene todo. No necesita ninguna ley especial de nada. Lo que necesita es practicar su vida de forma inteligente, escoger bien su pareja, etcétera, etcétera. Pero no necesita ninguna protección especial. Ninguna. Así que realmente, porque todo lo que sea protección especial es suponer ya que eres una persona débil, que eres una persona que no te vales por ti misma. Así que va en contra totalmente de los preceptos de nuestra propia civilización. Imagínate, si es malo. Vamos para allá. En momentos diferentes de nuestra vida. Ahora las personas hablan en tanto lesbianas, en tanto afroamericanas, dice Nyman. Todos los grupos oprimidos del pasado han precisado de otras tribus. La izquierda, que no es woke, promueve la posibilidad de sentirse parte de un grupo más grande que el de la propia familia o el de la propia tribu. En un comienzo, agrega, el interseccionalismo era una forma de subrayar que todos tenemos diversas identidades. El interseccionalismo es considerado el reconocimiento de la intersección de muchas formas de opresión en un mismo sujeto. Por ejemplo, el hecho de ser afroamericano y mujer a la vez, o gay y latino en Estados Unidos. En el siglo XX, el sujeto de la historia ya no fue el héroe, sino la víctima, dice Nyman. Ahí está.
otros conceptos muy claves, ¿no? Es que es reduccionista el woke, es muy reduccionista. La izquierda vino para eso, para ampliar el espectro, ¿no? Para que salgamos de una forma definitiva ya de nuestras tribus, de nuestras pequeñas, digamos, comunidades y toda esa historia y veamos el espectro humano desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Eso, y luego evidentemente, lo último, o sea, claro, el último que dice es clave también, ¿no? Es muy clave, o sea, es decir, realmente es que, la última frase que dice, que me gusta mucho, pero ahora me he despistado, espérate, me he despistado bastante, pero hay una frase que la voy a repetir porque es muy buena, es justo en el final. Y latino en Estados Unidos. En el siglo XX, el sujeto de la historia ya no fue el héroe, sino la víctima, dice Naiman. Ahí está, el victimismo. Otra cosa muy clave es el victimismo. O sea, quiero decir, hoy en día ser víctima de algo es la clave. Es la clave para conseguir prebendas, dinero, fama incluso, y sobre todo eso. Es la clave para conseguir, digamos, beneficios, ¿no? De cualquier tipo. Y realmente la cosa está en eso, ¿no? La cosa está, digamos, que realmente la victimización da réditos. Y eso es lamentable en realidad, es muy lamentable. Es pasar digamos, de un mundo que valoraba el heroísmo, exacto, valoraba las gestas, valoraba las personas que sobrepasaban sus capacidades y sobrepasaban sus impedimentos para lograr cosas, a no, cuando más víctimas seas, mejor. Así te podemos cuidar más. O sea, pues claro, porque hay todos unos chiringuitos que se han montado alrededor del victimismo y hay gente que vive alrededor de esto, como buitres. Entonces, ese es el problema. Ese es un gran problema que tenemos actualmente en la sociedad que han montado los wokes estos, alrededor de toda esa filosofía woke. Vamos a seguir. Una de las sombras tutelares del wokismo escribió que cada vez que alguien usa la palabra humanidad es porque quiere engañarte. Para Smith, el concepto de humanidad es un invento judío para privilegiar los intereses judíos en sociedades que no son judías. Un disparate supino. Ojo que decir que Carl Schmitt fue nacionalsocialista y una influencia para el movimiento woke no equivale a sostener que el movimiento woke sea nacionalsocialista, pero toma algunas ideas de Smith, especialmente en relación a la teoría del Estado, y más que nada, según veremos, del filósofo Michel Foucault. Los woke acusan... Ahí está, ¿no? Ahí se mete también un tal Carl Schmitt, que se ve que era un filósofo alemán. Yo no lo conocía antes de que lo mencionara ella, después busqué un poquito quién era. Un filósofo alemán que vivió justamente en todo el nazismo, ¿no? Y se ve que apoyó bastante las ideas nazis y fue bastante nazi. Lo que pasa es que se libró de ser juzgado luego y pudo vivir tranquilamente hasta el final de sus días porque juzgaron de que, bueno, de que era un filósofo puro y duro y que no influyó demasiado en lo que ocurrió, digamos, ¿no? Porque digamos que aunque pudieran copiar alguna de sus ideas o pudieran, digamos, adscribirse a alguna de sus ideas, los jefantes, o sea, los jefes, los jefazos nazis y todo el mecanismo nazi, juzgaron que no era suficiente prueba o suficiente, digamos, suficientemente grave como para decir que bajo su filosofía se desarrolló el nazismo, ¿no? Entonces lo libraron, digamos, y pudo seguir enseñando en la universidad hasta el final de sus días, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se ve que el Carl Schmitt, justamente como se le quitó la pátina de nazi, pues bueno, muchos, incluso los wokes, se atreven a veces a coger algunas ideas de él, ¿no? Y esto pues se critica, ¿no? De alguna forma, porque claro, porque se ve que tenía una teoría, pues eso, bastante, no sé, se conoce que sobre la identidad, justamente, y sobre todo el cómo enfocar un Estado-nación de una forma distintas. Bueno, hay algunos aspectos de su filosofía que les interesa a los wokes. Lo leí en su momento y ahora no me acuerdo. Lo tenía apuntado, pero se me ha escapado. Pero bueno, me pareció importante reseñarlo para que se vea que lo woke es realmente un pastiche, ¿no? Pastiche extrañísimo. Vamos allá. Bañada en sangre por abusos de la religión y el Estado. Hoy es común que personas que profesan distintas religiones tengan las mismas leyes en virtud de su común humanidad. Esa es una conquista de la Ilustración.
Subrayar la idea de humanidad común fue un paso importantísimo en favor de los derechos humanos. La Ilustración valoró la idea de razón por sobre la de revelación, pero no creía que el conocimiento y la razón no tuvieran límites. Lo que defendió fue la posibilidad de que la Iglesia y el Estado no determinaran qué había que pensar. Como dijimos, para la derecha, en general, solo hay obligaciones económicas con la propia tribu. De ahí que Milei diga que el concepto de justicia social le parece una aberración. Últimas horas para que se cierre el kit. Importantes apuntes, ¿no? Ahí. Ya vemos que hay importantes apuntes. A ver. Paremos esto. Vale, ya está. Importantes apuntes. Es decir, ahí, bueno, vuelvo a repetir lo que os he dicho, un poquito de spoiler antes, que el humanismo ilustrado, pues evidentemente es el que lleva a los derechos humanos directamente, ¿vale? Y luego también es importante reseñar eso, ¿no? Que toda esta nueva filosofía woke se carga, repito, se carga de lleno toda esta, digamos, ilustración, ¿no? Y va en contra, y por eso se une también y casa también con digamos, todos esos grupúsculos islamistas y todos esos grupúsculos terroristas y todas esas tonterías tipo Maduro y todas esas dictaduras, y hasta el Putin les cae medio bien, en algunos aspectos, porque ellos ven ahí como gente revolucionaria que lucha contra no sé qué imperialismo americano, que socava no sé qué historias y tal y cual, cuando en realidad o lo hacen aposta o lo hacen de forma inconsciente, están, digamos, al lado de los que van a destruirles su mundo. Es decir, para que tú puedas defender el género y LGTBIQ+, tal y cual, necesitas vivir en un mundo ilustrado. Es lo que no entienden. Si tú te cargas la ilustración y te cargas con ello el mérito y te cargas el capitalismo y te cargas, digamos, el mercado y te cargas el comercio y te cargas, o sea, el comercio libre, el libre movimiento de mercancías, etcétera, 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 te estás cargando el mundo que te permite defender el LGTBIQ+, y todo ese tema, y vas a volver al mundo de antes. Es que no lo entienden. Vas a volver al mundo, pero de antes de la ilustración. Es decir, un mundo despiadado de tribus identitarias que cada uno va a luchar por lo suyo, por su tribu, por su identidad, por su historia, y vamos a volver otra vez al feudalismo, a un tecnofeudalismo probablemente, porque la tecnología no va a desaparecer, pero un feudalismo. Entonces, si es lo que queréis, pues seguir con vuestro camino de mierda, y lo conseguiréis al final, destruirlo todo y volver para atrás. Vosotros mismos, quiero decir, y hay gente que está deseando, todos los islamistas, toda esta gente encantados de la vida, claro, con vosotros. Y vosotros con ellos, me imagino. Vamos para allá. A ver, ¿qué ha pasado? Que lo justo, el cumplimiento de las leyes, es en realidad una imposición de los gobernantes en vistas de su propia conveniencia. Para Trasímaco, lo que mueve al mundo no es la justicia, sino el poder. Niega una concepción trascendente de justicia a la que considera el medio del que se vale el que manda para obtener provecho del que obedece. Naiman subraya que esa también es la idea de justicia de Foucault, que es el padrino de la generación woke, y es la idea de los sofistas con los que discutía Sócrates. ¿Por qué Naiman cuestiona esta idea de justicia asociada al poder? Porque niega la posibilidad de luchar en favor del bien común. Por supuesto que los Foucaultianos podrán decir que Foucault no sostenía eso, que es más complejo, pero a los escépticos, Naiman los invita a ver el debate entre Foucault y Chomsky, que está colgado en YouTube, donde claramente Foucault defiende esa posición. Además, ella trata de focalizarse en la recepción de Foucault y en cómo interpretaron sus ideas los miembros del wokismo. Ahí tenemos también una cosa clave, ¿no? Es decir, la introducción de Foucault en la ecuación, ¿no? Foucault y todo este tipo de gente posmoderna que hubo en el movimiento del 68, que nacieron alrededor de esas fechas y perduraron hasta bien entrados los 80, ¿no? En algunos casos. El Foucault y su manía contra el poder, esa manía persecutoria, esa manía obsesiva contra el poder y toda forma de poder y todo ese tipo de historias, no se daba cuenta
que si tú te cargas, digamos, el mismo concepto de poder o todo lo ves como poder, estás entrando en un anarquismo, pero en un anarquismo del malo, del violento, del estúpido, del ciego. Es decir, no en un anarquismo bien entendido, ni en un anarquismo, digamos, donde lo que se trata es de hacer una sociedad más horizontal, etcétera, etcétera, y de achatar la pirámide, ¿no?, del poder, sino que estás totalmente trabajando para tu enemigo, digamos. Estás trabajando al final para que la pirámide se haga más puntiaguda. Porque sin un cierto respeto a las jerarquías, sin un cierto poder, sin una cierta, digamos, sí, una jerarquía realmente claramente dibujada, donde la gente sepa dónde agarrarse, donde haya leyes claras, etcétera, estás creando una sociedad del caos. Una sociedad, pues lo que tenemos más o menos hoy en día, una sociedad de maleducados, de niños rey, etcétera, etcétera, porque es muy difícil ser sutil. Es que lo que no entienden los filósofos es que cuando tú empiezas, de ese corte me refiero, cuando tú empiezas, digamos, a contestarlo todo, las sutilezas que tú introduces en tu filosofía, que son a veces muy difíciles de detectar, si no eres un experto en filosofía o eres una persona que pierde su tiempo en analizarlo, es muy fácil interpretarlo a lo burdo. Es decir, vale, pues el poder, pues hay que derrocar el poder. Venga, ya está. Claro, un chaval de 18 años lee a Foucault y dice, bueno, y llega a la conclusión de que todo es cárcel, todo es poder, pues venga, derrocar el poder, venga, voy a romper vitrinas. Claro, es que ese es el problema. Tú cuando haces una filosofía tan complicada, tan enrevesada, y encima lo escribes de forma tan complicada, enrevesada, con terminología súper rara y tal y cual, la gente se va a quedar con el trazo grueso. No va, y luego podrás decir tú, por culpa tuya ha habido esto. Y Foucault podrá decir, no, pero mira, si sabéis interpretar profundamente lo que quise decir, había muchos matices, había muchos grises. Bueno, sí, pero la gente no lo ha sabido ver, gilipollas. Haberlo escrito más claro. ¿Sabes lo que decir? Haber hablado más claro. O sea, con esa manía del gremial, de querer hacer siempre cosas sofisticadas y hacer ver que eres muy bueno con la terminología, al final haces un escrito oscuro que nadie entiende más que tú. Y la gente interpreta lo que le sale a los cojones. Y ese es el problema, ¿vale? Así que vamos a seguir. El hecho de que todavía haya racismo es una desgracia, escribe, pero pensemos que poco tiempo atrás ningún afroamericano habría ocupado un cargo público. Cuando Naiman era niña, blancos y afroamericanos no podían ir a las mismas escuelas. El número de mujeres en puestos de decisión hoy es más numeroso que nunca antes. Hoy se celebran bodas de personas del mismo sexo en países con altos porcentajes de población religiosa como España, Estados Unidos o Irlanda. El wokismo a menudo sostiene que toda historia es criminal, como si no hubiéramos progresado absolutamente en nada. Esa es otra, ¿no? O sea, esa manía de reescribir la historia, de reanalizarlo todo, de reconstruirlo todo, de desconstruirlo, de reconstruirlo. Vamos a ver, progreso ha habido. Progreso ha habido, o sea, eso es incontestable. Quiero decir, los que dicen que no ha habido progreso, que todo es un engaño tal y cual, mis cojones en 23. Es decir, vamos a ver, es exactamente lo que ha dicho ella. Antes era impensable que una persona de color tuviera cualquier puesto medianamente digno, ¿vale? Hoy en día, cualquier afroamericano, incluso cualquier africano que viene a vivir a Europa, no tiene ningún problema para prosperar. Si es bueno y triunfa en algo, irá a la cima, como todo el mundo. Es decir, eso es una cosa impepinable, incontestable. Y así con todo, ¿eh? Así que, quiero decir, porque es el ejemplo más punzante, ¿no? Sobre todo cuando te refieres a Estados Unidos, ¿no? Pero aquí en Europa también, ¿eh? Y a partir de ahí, todo. O sea, hace apenas 40 años o 50 años era impensable que una mujer tuviera aquí en España una cuenta bancaria propia, sin el permiso del marido, etcétera, etcétera. Ahora sí, ¿no? Que se divorciara, ahora sí, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas que se han adquirido, ¿vale? Y no es gracias al wokismo, porque todas las conquistas son anteriores al wokismo. Eso que quede muy claro. Que no te engañe la Montero y Tutti Quanti diciéndote que son conquistas suyas. No. Ellos lo que hacen es intentar desconstruir esa conquista para reconstruirla y hacer ver que ellos lo han conseguido. O sea, es un engañabobos total, ¿vale? Me falta, creo, un par de cortes, diría yo. Sí, un par de cortes y acabamos. Venga. Vamos para allá.
Vamos para allá. Pertenece a la izquierda porque abandonó las ideas centrales de la izquierda, el universalismo, la idea de que la justicia no es solo la conveniencia del poderoso y la confianza en el progreso. También abandonó la centralidad que tiene para la izquierda la lucha contra la pobreza y la desigualdad para concentrarse en cuestiones identitarias. Este último punto no aparece contabilizado como el cuarto, pero creo que debería estar presente. Si adoptamos una definición fuerte de izquierda, que pasa por el cuestionamiento del capitalismo como sistema y de las desigualdades de clase, ahí no sería fácil determinar si el wokismo es o no de izquierda, porque si bien muchos woke cuestionan el capitalismo, muchos otros no lo hacen y se conforman con un modelo keynesiano de estado de bienestar o incluso con un modelo liberal que proteja las libertades políticas, aunque no preste. Y ahí está. Por culpa, digamos, de que no dejan claro ni siquiera, o sea, es decir, lo woke al final se ha olvidado totalmente de la lucha de clases, se ha olvidado de la clase media, se ha olvidado del obrero, se ha olvidado del trabajador, se ha olvidado de todo. Entonces, como se centran solo en las tonterías de género, en las tonterías de identidad y todo el tema es un aliado perfecto para que vayan creciendo, primero, los Trump, Bolsonaro, DeSantis y todo ese tipo de gente. O sea, quería decir Milei. Todo ese tipo de gente crecen a la sombra de esa estúpida izquierda woke. Es decir, porque si fuera una izquierda clásica, normal, como siempre, que defendía realmente el universalismo de verdad y la igualdad auténtica, que es una igualdad, evidentemente, digamos, en un poder adquisitivo igualitario en lo posible, es decir, evidentemente, en lo más posible, en formar y fortalecer una clase media en los países, en los estados-naciones que van creando, que se han ido creando, etcétera, no estaríamos hablando de Trump y toda esta gente. Porque la gente viviría en unas sociedades lógicas, con una cierta, digamos, donde hubiera valores fuertes en la que agarrarse y asideros seguros. Pero como esta gente lo que se ha dedicado es a destruir todos los asideros y todos los valores, pues claro, de ahí, en un mundo sin valores, sin asideros, ¿qué se instala normalmente? La barbarie. La barbarie, la estupidez, el hombre fuerte, entre comillas, el dictador, etcétera, etcétera. Porque tú has limpiado todo lo demás, pues claro, has dejado el terreno libre para las teocracias, para todas estas mierdas. Así que luego que no se quejen. A ver. El último trozo anda por aquí. Venga. El wokismo es un relativismo pesimista que reduce todo conflicto a un problema de identidad. La izquierda, en cambio, tiene la esperanza de mejorar la sociedad, abogando por el bien común mediante la lucha por un conjunto de derechos que no son otros que los derechos humanos, incluyendo en este colectivo no solo los derechos políticos, sino también los sociales y económicos. ¿Y ustedes qué? Ahí está la clave, ¿no? Yo creo que esa conclusión te resume muy bien lo que hemos querido decir en este vídeo todo el rato, ¿no? Es decir, los asideros seguros. Las cosas que realmente revolucionaron la izquierda de verdad, la auténtica, la primera, fue esto. Fue decirles, señores, dejaros de... Da igual el dios en el que creáis, da igual vuestro color de piel, da igual vuestro género, da igual todo. Al final lo que hay que mirar es que somos seres humanos, todos. Tenemos dos patas, pies, cabeza, sangramos, todos igual. Así que, señores, vamos a basarnos en unos supuestos seguros y a partir de ahí construyamos una sociedad lo más igualitaria y lo más justa posible. Y ya está. Eso es la izquierda de verdad. No hay más. Todo lo demás son inventos patateros, historias extrañas y rollos que quieren volver para atrás y que sería pues esas derechas así indefinidas, raras, tipo Trump, tipo todo ese tipo de historias. Y luego pues todas estas mierdas de teocracias, que actualmente las que más daño hacen son de corte islamista. Y realmente todas estas mierdas. Es decir, si realmente la gente hubiera seguido en el sendero que había trazado la izquierda de verdad, no existirían ni los Trumps ni la izquierda woke. Como en los años 90, primeros años 90, los primeros años 80, que había socialismo y el socialismo era realmente el punto medio, el punto de la izquierda auténtica.
Es decir, y es cuando más prosperó la sociedad en general, en Occidente, en Europa occidental sobre todo. Es cuando prosperó de verdad. Y luego ya sé que hay muchos detalles, que si el plan Marshall, que si la tutela americana, lo que tú quieras, que todas son verdades. Pero al final había una dirección muy clara y había, digamos, un asidero muy claro en lo intelectual, en lo moral, en lo ético, en la academia y en la escuela, que era esto. Por lo menos eso es lo que yo viví en Francia. Viví la verdadera izquierda, es decir, el verdadero universalismo, el verdadero igualitarismo. Luego todo se ha ido estropeando y todo se ha ido, digamos, transformando en esa pastiche de mierda que tenemos actualmente, ¿no? Tanto en Francia como en todas partes. Pues nada, eso creo que deja muy claro todo y yo creo que Roxana nos ha ayudado mucho a entender pues lo mala que es la izquierda woke y lo mucho que trabaja para el enemigo, digamos, ¿no? Para retroceder a un tecnofeudalismo, que es lo que quieren los Trump, los Milei y todas estas historias. Pues nada, un saludo a todos. Cuidaros mucho, como digo siempre, hasta la próxima. Y no olvidar los deditos y todas estas movidas, ¿vale? Que hacen correr los vídeos. Venga, hasta la próxima. Chao, chao.